grabar. Bueno, lo primero, buenas tardes a los alumnos y alumnas del programa PASI propedéutico de la Universidad Austral de Chile, al docente que va a exponer hoy y al equipo PASE que esta tarde nos acompaña. Les deseo a todas y todas una cordial bienvenida a esta charla que corresponde a la carrera de arquitectura. Me presento también, yo soy Pilar Bello, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y por hoy voy a ser la moderadora de esta charla, así que para empezarles igual les aviso que la charla va a ser grabada, ¿cierto? Y antes de empezar les voy a comentar un par de cosas para que tengamos en cuenta. Primero les recomiendo que durante el conversatorio mantengan sus micrófonos silenciados, así evitamos cualquier interrupción. Y lo más importante es que también si tienen algún comentario, alguna consulta que hacerle al profesor, lo pueden ir dejando en el chat. Y después, en el momento de final, después vamos a dar como espacio a todas esas preguntas. También si alguien quiere hacer alguna pregunta de forma oral al profe, también ahí puede levantar la manito y yo le doy como el pase. También lo que les vamos a pedir es que a los estudiantes presentes que escriban en el chat presente para dejar confirmada su asistencia igual. Y también les aviso que les vamos a hacer llegar que se los voy a mandar ahora, un link que corresponde a una encuesta de satisfacción de esta charla que les recomiendo que hacia el final de la reunión vayan contestando para que así como equipo PASE tengamos una retroalimentación de lo que les pareció la charla, la experiencia y así en el fondo vemos qué tal les sirvió y todo. Ahora les voy a enviar el link y ya, y vayan diciendo presente nomás. Y bueno, también les solicito que hacia el final de la encuesta, o sea, hacia el final de la charla lo vayan contestando. Y lo último, también les aviso que hacia el final también vamos a tomar una fotografía para dejar como un registro de todas las personas que asistimos hoy, para que ahí cuando puedan prendan su cámara, pero yo les voy a avisar al final, así que no se preocupen. Así que espero que la charla les sea de utilidad y puedan aprender bastante sobre la carrera, nutrirse de la experiencia del docente que viene hoy. Así que ahora les voy a presentar al exponente de esta tarde, que es don Emilio Osorio, quien es arquitecto de la Universidad Católica y que actualmente es un académico de la Universidad Austral en Valdivia y ha desarrollado una serie de proyectos de hoteles y colegios, tanto en Reino Unido, Chile, y también por sus iniciativas en el ámbito de la eficiencia energética recibió el premio Climate Champion, incorporándose a una red global de líderes ambientales. También participó en la construcción de un modelo local de sustentabilidad a partir de trabajo en equipo en la comunidad de Islas Huichas en la Patagonia. Y por esa experiencia obtuvo reconocimientos como el sello Bicentenario y el premio Buenas Prácticas Urbanas, entre otras distinciones. Y también la difusión de sus proyectos ha hecho exhibiciones y ponencias en Atenas, Filadelfia, París, Quito, Roma, Santiago, Valparaíso y Venecia. Y con todo esto continúa abordando también encargos privados y concursos de arquitectura en forma independiente, especialmente en programas de vivienda y educación. Otros intereses personales del profesor son los deportes outdoors y también la producción musical. Así que luego de esta introducción los dejo con el docente para que nos cuente su experiencia, así que puede comenzar cuando guste y chicas y chicos recuerden ir dejando sus consultas en el chat. Así que espero que todo salga muy bien. Cualquier cosa lo van escribiendo. Así que gracias, profesor. Gracias, Pilar, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. También, y gracias por la invitación. Me había tocado estar el año pasado también en una instancia parecida. Y me gustaría, bueno, voy a hacer la pregunta de rigor. Se ve, ¿cierto? Se ve Sí, la profe, se presentación. ve. Ya, y se escucha y todo, ya. Entonces, creo que tengo como 20 minutos y quiero hacerlo súper, no quiero, la presentación puede haber sonado un poco mucho, porque, por mi parte, no por lo que haya dicho Pilar. Entonces, quiero hacerlo un poco más cercano. Y me pregunté cuando me tocó construir esta presentación de manera visual, cómo poder acercarla a ustedes que están pensando en su futuro, que están saliendo quizá de una etapa, de la etapa del colegio en específico. Entonces, quería partir diciendo que, tratando de definir un poco de arquitectura, si ustedes le preguntan a 100 arquitectos y arquitectas qué es lo que es arquitectura, van a obtener 100 respuestas.
seguramente, de lo mismo. Entonces, para esta presentación quiero proponerles que pensemos que la arquitectura es algo súper sencillo, tan sencillo como la vida en un espacio, o la vida en el espacio, y que vamos a ver a través de esta presentación que ese espacio se informa o es impactado por factores ambientales, por factores sociales y por aspectos físicos que son propios de las construcciones, de los edificios. Entonces, pero también me pidieron que contara una historia, entonces quería partir contando mi relación, a través de mi relación con la arquitectura, proponerles una mirada para que ustedes se internalicen y después quieran de repente ponerse a buscar más cosas sobre arquitectura. Cuando yo tenía 15 años, o sea, probablemente más joven que la mayoría de los que están y de las que están ahora mirando la presentación, yo dormía en este espacio cuando tenía 15 años. Y todas las noches miraba este espacio, este es un entrepuente en una institución que forma marinos, ¿cierto? En la escuela naval. Y miraba el techo, y miraba siempre este techo y me preguntaba cómo estaba construido este edificio. Y me preguntaba por qué estaba donde estaba. Eso ya se aleja un poco de la presentación. Pero la verdad es que siempre me llamó la atención el edificio. Me llamaba la atención estos como rombos que se ven, si ustedes ven la imagen, estos rombos que se ven en el cielo y los pilares blancos muy altos y esas ventanas grandes que están laterales, ¿cierto? Yo miraba eso, como que no miraba nada más que el ambiente construido que me rodeaba y me llamaba la atención. Entonces dije, después de un año de estar encerrado en este lugar, con bonitas experiencias, pero finalmente no era lo que yo quería. Entonces a los 15 años, a los 16, dije, ya, yo quiero estudiar, quiero construir como el señor que construyó el espacio donde yo dormía. Entonces ahí había una razón detrás de que me empezó a llamar la atención la arquitectura. Obviamente hay cosas de más chico que ya no puedo recordar, o que no viene al caso recordar, pero tiene que ver con un interés, una forma de mirar el mundo. Así como los abogados miran el mundo de una manera, los científicos, las científicas, los médicos y los ingenieros, todas las profesiones miran de una manera particular su vida. Entonces yo miraba este edificio y decía, quiero construirlo. Me gustaría construir alguna vez un edificio así, o alguna vez me gustaría construir espacios donde las personas se sientan a gusto. Entonces fue el primer cuestionamiento que tuve para elegir la carrera, que tenía que ver con cuál era mi vocación. Y mi vocación tenía que ver con poner primero un asunto personal, poner al servicio de los demás las cosas que yo pudiera hacer desde una disciplina. Y yo pensaba que esa disciplina tenía que ser la arquitectura. La arquitectura me permitía otorgar, ¿cierto?, una calidad de vida desde lo construido. Entonces, ahora, ¿cuál era el problema? Yo cuando estaba en el colegio como ustedes, vivía en una ciudad en el norte, en el desierto, en Antofagasta. Entonces, ¿cuál es el tema? Igual que, por ejemplo, en Valdivia, para quienes estén en Valdivia o estén en Puerto Montt o en el sur de Chile, el tema del clima es un asunto particular, es una cosa que se vive en el cuerpo, que se vive en los espacios, en las casas donde habitamos. Pasamos frío, pasamos calor, está oscuro, está más claro, nos encanta la luz cuando empieza la primavera, ¿cierto? Echamos de menos el sol, nos encanta el verano, nos volvemos locos cuando hay un rayo de sol a veces, después de tantos días de lluvia o de frío. Entonces acá en el norte el tema, en el desierto, se imaginarán, el tema es cómo controlamos el sol, y esa era una motivación. Mi casa era un horno en los veranos, entonces también volvía a mí el tema de, yo quiero ser arquitecto y quiero solucionar estos temas, quiero que las personas vivan en ambientes gratos, con mucho confort de temperatura, con mucho confort lumínico. Entonces había otra motivación también que me llevaba a pensar que la arquitectura era mi futuro, me llevó a pensar. Entonces, ¿qué es lo otro? Que también de repente a ustedes les puede pasar cuando eligen una carrera, y cuando eligen una carrera como arquitectura piensan a lo mejor que tienen que dejar la casa. Algunas o a algunos les gustará ese fenómeno de tener que dejar la casa para irse a estudiar esto en el escenario post-pandémico. No mencionemos eso tanto,
pero esto en el escenario sin pandemia o con pandemia más o menos superada, digamos, tener que viajar, tener que irse a otra ciudad para estudiar. Entonces para mí eso fue muy atractivo también, desde el punto de vista de tener una experiencia no solamente con un mundo desconocido como podía ser la arquitectura, sino también con el mundo universitario en otro contexto, que en este caso a mí me tocó Santiago, la capital, ¿cierto? Pero el hecho es salir de la casa, de alguna manera. Otros tienen la suerte de que estudian en el mismo lugar, que también tiene sus ventajas, por supuesto, y muchas. Pero también tiene la otra ventaja de conocer cómo estas nuevas realidades cuando uno se mueve. Entonces, eso también fue un elemento a considerar para irse a estudiar arquitectura. Pero de nuevo, el clima también era un factor de adaptación. La ciudad nueva, clima nuevo, dinámicas nuevas, tamaños, escalas de ciudad diferentes. Ya, bueno, vamos a hacer un resumen. Terminé de estudiar, me titulé y nunca siempre tuve presente lo que había pensado en un inicio, esto de poner al servicio, mi disciplina al servicio de los demás. Suena bonito, es difícil sobre todo si uno se tiene que alimentar, se tiene que vestir, tiene que ¿cierto? Tener una vida, una vida que como se quiera. Entonces, afortunadamente hay oportunidades, una de esas todavía existe y hay otras parecidas, que se llama el servicio país. Entonces a mí me tocó me inscribí, me postulé, una postulación, hay que pasar etapas y todo, pero no es nada de difícil si es que realmente les interesa. Entonces se trataba de... el Servicio País es un programa que envía a los recién titulados de varias disciplinas, o sea, de varias carreras, a los lugares más apartados de Chile, esos que no salen en el mapa. Entonces, en ese contexto, a mí me gustó la oportunidad, postulé y quedé, y me mandaron a un lugar en la Patagonia, probablemente alguna o alguno lo conoce, que se llama Islas Huichas, que está en la comuna de Aysén, pero es una isla que demora mucho identificar en el mapa, en el archipiélago Los Chonos, ¿cierto? Donde Chile se fragmenta, ahí en la Patagonia está lleno de islas, por ahí está, escondida en un lugar está esta isla. Y bueno, y ahí trabajé con la comunidad, ahí eso aparecía un poco en la introducción. Estuve viviendo 2 años ahí, y de esa manera yo entré al mercado laboral, hablando como de oportunidades laborales. O sea, uno puede realmente, si es que les interesa también, puede poner al servicio de la sociedad, como quieran llamar, la comunidad o de las personas o de los demás, ¿cierto? Las cosas que uno ha aprendido. Sobre todo personas que a los que les puede impactar muy positivamente el trabajo, por más inexperto que uno sea cuando sale de la universidad. Entonces fue un trabajo muy bonito, logramos hacer hartas cosas, bueno, son muchas cosas, pero tiene que ver con ordenar el territorio, ordenar cómo se construir algunas cosas pequeñitas, conseguir recursos, mover recursos por aquí y por allá para poder hacer un desarrollo en la isla, siempre desde la mirada local, no la mirada del que viene de afuera, ¿cierto? Del arquitecto recién titulado que viene, no, el arquitecto se integra, es parte de la comunidad y puede aportar desde ahí con su grano de arena. Entonces es un asunto de vocación. Ahora, no es lo único, y vamos a ver otras cosas en las pocas diapositivas que quedan. Y después, bueno, otro de las experiencias que me ha tocado tener como arquitecto es la academia, el ser profesor, docente de una universidad, en este caso la Universidad Austral, que está súper bien evaluada a nivel nacional, ¿cierto? Es una de las top 10 de las universidades nacionales, y ahí me he desarrollado también como investigador en algunos momentos cuando hay espacio, ¿cierto? He participado en algunos proyectos. Y lo interesante como arquitecto también es que uno no está limitado a trabajar en ese campo. Uno puede hacer otros aportes también. Y en este caso les mostraba esa imagen porque son unos invernaderos
que diseñamos con agrónomos y con economistas, y con antropólogos y con sociólogos. Hicimos un trabajo de distintas profesiones, nos juntamos en un proyecto, y hace un par de años atrás, y todavía estamos desarrollándolo. Es un proyecto que pretende innovar el diseño y la operación de invernaderos de la agricultura familiar campesina, específicamente en la región de Los Ríos. Pero hay todo un cuento ahí con el diseño, con cómo trabajamos con los agricultores, con las hortaliceras, etc. Entonces, bien interesante cómo algo que ustedes se imaginan, dicen, arquitecto, el que diseña las casas, el que hace el planito, el que hace el edificio, o el que dice cosas medias que nadie les entiende. Bueno, aquí como hay que dejar de lado un poco ese perfil y hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? Trabajar en innovación. Entonces es una oportunidad bien interesante también. Entonces el mensaje es, la arquitectura no te limita, sino que se transforma en una suerte de base para trabajar los temas que tú quieras. Hay gente que de arquitectura pasa al arte, pasa a la música, pasa a los negocios, al emprendimiento, y también, por supuesto, al diseño de edificios y de proyectos, que es como lo que sale más rápido y sale más natural. Entonces, lo interesante es que, por mi parte, por lo menos, además de ser profesor en la universidad y traspasar toda esta experiencia y este conocimiento, he tenido la oportunidad de mantenerme trabajando en un contexto rural, ¿cierto? Las ciudades en el sur de Chile están totalmente conectadas con el mundo rural, y eso uno a veces lo desconoce. Es un asunto cultural bien importante que da gusto trabajar en ese contexto, en el contexto rural, en el campo, como dirían. Ahora, como les decía, yo también tengo experiencia como como el lugar común de los arquitectos, ¿cierto? Que es trabajar en una oficina, haciendo proyectos, con el escritorio, el horario y la vida de ciudad. Bueno, eso también lo experimenté. He trabajado en oficinas, ha sido una experiencia muy bonita. Los proyectos son bien interesantes, bien complejos, son universidades, institutos de formación técnica, hoteles, varios hoteles me ha tocado trabajar, algunos liderándolos incluso el proyecto completo. Entonces aquí hay una foto de una de las oficinas que trabajé en Santiago, otras me tocó trabajar fuera de Chile, en Inglaterra. Son oportunidades que se toman y que se aprovechan. No significa que en el mundo de hoy uno no significa que tome un trabajo y se quede para siempre en ese lugar, pero tiene que valorar la oportunidad y saber hasta cuándo puede dar, y si es que, bueno, ver si puede seguir aportando con lo que uno sabe hacer, la arquitectura en este caso, en otros contextos. Entonces eso fue, yo estaba en esta oficina, por ejemplo, cuando salió la oportunidad de venirse a Valdivia a ser profesor, y dije, no, la pensé 2 veces, dije, es lo que me gusta hacer también. Pero bueno, es lo que tiene la arquitectura, te permite hacer esos proyectos grandes, complejos, donde también tienes que incorporar a otras disciplinas que están trabajando, los ingenieros que te ayudan a que el edificio no se caiga, o los paisajistas que ayudan como a diseñar y a crear el entorno donde se emplazan los edificios, los jardines, o los patios, ¿cierto? Hay diseño de interiores también. Bueno, hay todo un mundo involucrado en un proyecto de arquitectura que hace que sea bastante satisfactorio, y se aprende y se sigue aprendiendo todos los días cuando uno hace un proyecto. Creo que esta es la última. La dejé para un poco volver a conectarme con ustedes es como el futuro de la profesión. Voy a hacer un resumen un poco y tratando de apuntar a la motivación que puedan tener. Como ya ven, la arquitectura no es solamente la oficina de arquitectura haciendo el proyecto, la casa bonita, o el proyecto futurista, o el proyecto innovador y medio volado, medio loco. No se trata de eso. Hay un trabajo serio detrás, pero también las oportunidades son varias. Uno puede trabajar como en un ámbito más social, trabajando con comunidades, trabajando por ciudades, puedes trabajar en el mundo del urbanismo, y puedes empezar a asociarte con otras profesiones para generar
soluciones a la vida, a la calidad de vida de las personas que no están ni en la arquitectura, ni en la ingeniería, ni en la medicina, ni en las leyes, sino que están como en una área que no podríamos definir. Entonces a eso le llamamos transdisciplina. Y ahí está el futuro, no solamente de la arquitectura, sino que el mundo funciona de manera transdisciplinar, ¿cierto? La calidad de vida y las soluciones a los problemas de las sociedades contemporáneas se solucionan entre varias disciplinas. Pero ahí la arquitectura, como generadora de ambiente construido y de espacios, es fundamental. Y para terminar, una historia, esta es una imagen de un, no sé cómo se llama el videojuego, es de una empresa europea que se llama Crytek, y está diseñada por el mejor amigo que yo tenía en la universidad cuando estudiaba arquitectura. Es un arquitecto, compañero de la universidad, y él está ahora trabajando, tal vez él debería estar acá para conectarse mejor con ustedes, pero bueno, no lo pudimos traer, así que traemos al amigo. Él está trabajando, ahora está en Suecia, pero antes estaba en Berlín, creo, cuando estaba, no, en Frankfurt, cuando estaba haciendo este videojuego. Y él hace escenarios, porque él es arquitecto, entonces crea los espacios, crea los escenarios para los juegos, y ahora está como jefe de, se llaman como jefe de nivel o algo así, o el creador de nivel, no sé, o gerente de nivel. Entonces, es una anécdota, bueno, ahí está, a veces hablamos, nos comunicamos, tocábamos en la misma banda en la universidad de música también, entonces hay un asunto de creativo que son inquietudes que se pueden manifestar de otras maneras, o sea, se pueden canalizar a través de la arquitectura. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda de, no, es que me gusta pintar, me gusta dibujar, o me gustan los videojuegos, lo que sea, el manga, no sé, anime, eh, todo eso se puede canalizar. Si es que ustedes piensan que la arquitectura les puede ayudar, yo me adelantaría a la pregunta y yo diría, sí, por supuesto, puedes descubrir un mundo más allá de lo que esperabas, pero les dejo esta imagen como una reflexión. Quizá ahí está es parte del futuro y sobre todo parte de las posibilidades que te da la carrera. Así que eso quería conversar de esas cosas. Muchas gracias, profesor, por su experiencia. Siento que sirvió mucho igual para ver como los caminos que uno puede tomar. Y estaba viendo como la imagen del juego parece que es de uno que se llama Fallout 64, parece algo así, pero claro, eso demuestra, por ejemplo, personalmente no había pensado que uno también podía ayudar en la arquitectura como en ese sentido, como relacionándolo con videojuegos y todo eso. Pero así que muchas gracias y hay varias preguntas en el chat, así que igual recuerden que pueden seguir mandándolas. Tenemos una pregunta de Tamara que dice en palabras simples, ¿cómo definiría la arquitectura? Y bueno, Tamara, perdona que me repita, gracias Tamara por la pregunta. Para mí la arquitectura es la vida en el espacio. Esa es mi definición. La escuché a un profesor, no es mía, sí, no es mía. La adopté como porque me hace sentido. Como les decía, arquitectura hay muchas definiciones. Algunos dicen que son los jefes de los constructores, algunos dicen que son ingenieros que no les dio el carácter para ser ingenieros. Hay tantas definiciones de la arquitectura. Para mí me gusta esa, se las puedo explicar brevemente. La vida en el espacio tiene que ver con cómo somos capaces de soñar lugares que no existen y les podemos dar forma y los podemos concretar, los podemos decidir de alguna manera, pero siempre en diálogo, ¿no? Uno expresa, uno expone sus ideas y después se pone a debatir con otros, siempre con otros o con otras. Bien. También tenemos una pregunta de Bárbara que dice, ¿se necesita alguna habilidad para estudiar arquitectura? Es una pregunta bien interesante. Primero, no necesitas dibujar bien. Es una herramienta que te puede ayudar. Por ejemplo, saber dibujar o pensar que uno dibuja bien, te puede ayudar, por supuesto. Eso por un lado. En la universidad se aprende a dibujar o se reaprende a dibujar. Eso no es una... entonces no necesitas saber dibujar. Y la otra pregunta que seguramente como la que viene asociada es ¿qué pasa con las matemáticas en arquitectura? Hay varios que a lo mejor dicen, no, yo no quiero nada con las matemáticas o me asusta porque no soy tan bueno en matemáticas, pero soy bueno en otras cosas.
Sí, puede ser. También en la universidad hay ramos, sobre todo en los primeros semestres, que te apuntalan en ese sentido y te guían, hacen que el pensamiento matemático que tú tengas formado al nivel del colegio se dirija en otra dirección, en la dirección que le sirve a la arquitectura, especialmente en la geometría. Hay geometría descriptiva, hay matemáticas, pero todo eso digamos, es reforzado al llegar a la universidad. Es bueno que, que la matemática no que seas bueno, pero que no te asuste. Eso es lo importante. Y sobre todo, y lo más importante, como aptitud o actitud, es poner atención en las cosas, observar más que mirar, ¿cierto? Ser súper atento, ¿no? Estar como en otro lugar cuando te estén abriendo el mundo de posibilidades en los primeros semestres de la carrera. Estar ahí, estar en el lugar, atento, atenta. Gracias, profesor. De hecho, claro, una de las preguntas, Nati había preguntado eso, de que había escuchado que arquitectura se basaba mucho en matemática y si eso era así o no. También otra pregunta de Matías dice que quiere saber si es necesario manejar la creación de planos o dibujos o no hacen eso, que igual es relacionado con lo que comentaba un poco con lo del dibujo. Sí, sí, es buena pregunta. También hay casos de estudiantes que han llegado sabiendo hacer planos y eso todo se aprende en el primer año, durante los 2 primeros semestres. El dibujo y también a leer planos si se quiere, no lo decimos tanto de esa manera, pero es como el trasfondo, leer y dibujar planos, todo eso se aprende. Si usted, por ejemplo, si alguien tiene ese saber previamente o quiere aprender por su cuenta antes, bienvenido, o sea, súper bien. Es cosa de mirar nomás, ni siquiera es tan necesario que te enseñen, es cosa de mirar planos. Matías también pregunta si hay alguna semejanza entre un arquitecto y un ingeniero. Mm, 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 mm. Claro, el ingeniero nos soluciona bastante la vida a los arquitectos. La semejanza serían las áreas, una de las semejanzas serían las áreas en donde se desempeña, por ejemplo, la construcción de obras civiles, en donde también participan arquitectos. Los arquitectos diseñan, los arquitectos literalmente dibujan cómo hacer un edificio y los ingenieros que trabajan con los arquitectos, los ingenieros civiles en este caso, son los que agarran el dibujo y dicen, aquí necesitas un pilar, este muro tiene que ser más largo, más corto, más grueso. Y ese tipo de estudio, ¿cierto? Es lo que finalmente resulta en un proyecto completo. Y diferencias, bueno, las diferencias son los ámbitos de la ingeniería, sí, trabaja con mucho cálculo, mucho número, y los arquitectos trabajamos con el diseño. Y tenemos nociones, los arquitectos tienen nociones de construcción, pero de todas maneras son complementadas con los saberes de los ingenieros. O sea, un arquitecto puede construir sin un ingeniero, pero no a gran escala. Para construir edificios mayores, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar de la ayuda de un ingeniero que nos confirme lo que estamos pensando como estructura. Y profe, relacionado con eso, bueno, también hay más preguntas sobre ingenieros. Por ejemplo, también Alexander pregunta un poco más específico cuál sería la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero en construcción. El ingeniero en construcción es, como dice su nombre, el que está encargado de la obra, de levantar los edificios. El ingeniero en construcción no diseña edificios, los construye. Puede proponer alguna solución constructiva eventualmente, pero es el que está en obra trabajando para que el edificio quede ahí como se lo imaginaron los arquitectos o las arquitectas. Y profesor, también de nuevo relacionado con el tema de matemática, Brian pregunta si en los primeros años, sobre todo de arquitectura, también ven bastante geometría o no. ¿Cómo son estos primeros años? Sí, mira, yo les invito a que vean la malla en este caso, la Universidad Austral. Hay un ramo que me parece que se llama Geometría Descriptiva en la nueva malla.
o matemáticas a secas. Sí, son 2 semestres en que ustedes están reforzando el ámbito de la geometría a través de las matemáticas, ¿cierto? Para poder, como de alguna manera, reforzar el pensamiento matemático orientado al diseño. Esto es de saber cómo modular, decir que un espacio se compone de estas medidas, se puede levantar con estas proporciones, ¿cierto? Entender ese tipo de cosas. Es más que nada, yo diría que es más que nada una forma de lenguaje, la geometría. No tanto, no nos acompaña la palabra geometría o la noción de geometría toda la carrera, sino que después finalmente queda ya no sé, segundo, tercero en adelante de la carrera, queda incorporada a tu manera de pensar, pero no estás pensando en esos términos, sino que estás pensando en espacios, en volúmenes, proporciones, ese tipo de cosas, pero que están sustentadas por estos ramos. Bien, también tenemos una consulta de Claudia que dice que, yendo más hacia el mundo laboral y aplicación de todas estas habilidades, quería preguntarle si además de cálculos, utilizó alguna vez maquetas con geometrías, que son básicamente catenarias para aplicarlas, porque dijo que le interesaba bastante la arquitectura y al momento de indagar conoció al famoso señor Robert Hooke con su catenaria, por eso quería saber si se llega a aplicar. Sí, pero para hablar de catenarias también tienes que haber visto a Antoni Gaudí, el arquitecto catalán que hizo busca Antoni o Gaudí, así tal cual suena, y ahí vas a ver una catenaria. La pregunta era, si ocupas eso, sí, por supuesto. Un arquitecto podría diseñar un puente, no es lo normal, pero un arquitecto si quisiera podría diseñar un puente, ¿sí? Tratando de, y más todavía si te encargan una iglesia, un templo grande, no sé. Ahí tú puedes, o una casa también puede ser, ahí tú puedes incorporar ese tipo de soluciones, sí, de soluciones constructivas, que son la catenaria, que te permite, ¿cierto?, como una gran distancia, una gran luz, ¿cierto?, sin tener que tener apoyos o pilares entre medio, entre otras cosas, sí. Es bonito. Yo creo que la invitación ahí en este caso es, ¿Claudia se llama? ¿Quién preguntó? Sí. Claudia, es a seguir mirando. Cuando uno tiene... Es interesante lo que pasa con esta pregunta, porque es una perfecta manera de entrar a la arquitectura. Es muy buena la pregunta y es una buena actitud para entrar a la arquitectura. Y cuando uno entra a la universidad después a lo mejor la catenaria va a ser una anécdota, si es que decide finalmente entrar a arquitectura, y va a ser como, me acuerdo que yo cuando entré a arquitectura, vas a estar acá donde estoy yo ahora, y me interesaban las catenarias. Y después descubrí que habían 1000 cosas más, además de la catenaria. Entonces, súper buena forma de entrar, así que te recomiendo que mires a Gaudí, el arquitecto catalán, y sus catenarias. Bien, también hay otra pregunta de Brian, pero no sé si no me queda muy claro si se refería, es que dice cómo está hoy en día el campo laboral para los ingenieros, pero no sé si quería decir exactamente ingenieros o de arquitectos, así que no sé, hablemos de cómo está el campo laboral para el tema de los arquitectos hoy en día. Sí, bueno, para los ingenieros siempre hay más pega, pareciera que hay más pega, no es, tampoco hay que ser transparente en eso, pero porque hay pega de ingeniero. En cambio, para los arquitectos, como les digo, y es parte del espíritu de esta presentación y esta conversación, para los arquitectos el mundo se está abriendo. Y por eso me gustaba terminar con esa diapositiva, para volver a la pregunta de cómo está el campo laboral. Es bien interesante, se expande todos los días para los arquitectos. Pueden trabajar de partida en el ámbito privado o en el ámbito público, en los ministerios, en los servicios, viviendas, obras públicas, jardines infantiles, municipios, ahí en la parte pública. En general, los titulados de la Universidad Austral, de nuestra universidad, están trabajando en el servicio público, y lo interesante es que tienen esa mirada como de preocuparse por lo social, lo cultural y lo ambiental. Tienen esa mirada. Entonces, esa mirada es con la que trabajan en estas reparticiones públicas. Entonces, bien interesante el aporte que se hacen casi como grupo de titulados a lo largo del tiempo. Gracias, profe. Y de hecho, sí, ahí Brian dijo que se refería a arquitecto, así que bien.
También tenemos otra pregunta de Millaray que consulta si cuando se empieza la carrera piden enseguida maquetas o primero se van priorizando otras cosas. Sí, bueno, tengo que contarles que ha sido difícil este periodo de teleclases, ¿cierto? Con el tema de las maquetas, sobre todo más el año pasado, cuando no podíamos salir ni a la esquina. Eh, sí, pues efectivamente siempre se piden maquetas. Las maquetas son, es como un modelo, una cosa que tú puedes tomar y puedes construir con tus manos. Eso es parte importante de la formación, porque tenemos el riesgo de que cuando trabajamos todo virtual, perdemos la noción de realidad y perdemos la noción de tamaño de las cosas. Porque siempre en la pantalla se ve bien, se ve bonito, es como muy hondero, como quieran llamarle estos días, pero la realidad es distinta. Entonces, cuando uno trabaja con la mano, dibuja con la mano, construye maquetas, es parte del oficio del arquitecto. Entonces, sí, sí, se piden maquetas. Estos últimos años de pandemia ha sido más virtual y construyan una maqueta con lo que tienen a mano en la casa, sobre todo el año pasado. Pero ha sido bastante bueno el proceso. O sea, estamos listos para volver el próximo año a las maquetas como nos gustan. También hay una consulta de Nati que pregunta si los arquitectos, aparte de fijarse en diseñar edificios, entre otras cosas, procuran tomar en cuenta el cuidado ambiental del planeta, para evitar la deforestación, por ejemplo. Sí, asuntos como, sí, es así. El planeta se cuida no solamente de la parte material, como bien dice la pregunta, o por ejemplo cuidando los bosques, también diseñando edificios, casas, torres, como quiera llamarle, que no consumen energía, que consumen un mínimo de energía. Entonces, en la escuela, en la Universidad Austral, tenemos un sello que es la preocupación por la sustentabilidad de los proyectos de arquitectura. Esto quiere decir que diseñamos pensando en que los edificios sean eficientes en la manera en cómo ocupan los recursos disponibles en el contexto, o sea, la luz natural, si es que tienen que tener combustión, que la combustión esté bien puesta y no esté como gastando en exceso de combustible, ¿cierto? Lo mínimo, siempre pensando en lo mínimo. Y eso tiene que ver con una concepción del mundo y de la vida que se traspasa a los diseños. Esto es por diseño, no es que haya que poner una tecnología, por ejemplo, no es que haya que ponerle a todo placa fotovoltaica y generar electricidad, eso es una parte de la solución. Lo primero es tener conciencia y diseñar a conciencia. Entonces, ocupar ciertos materiales que te permiten ahorro de energía, conservar el calor dentro de las casas o atrapar calor cuando se necesita. Eso es la preocupación, es buena la pregunta, es una preocupación fundamental en el sello de la carrera en la Austral. No sé si también alguien más tiene preguntas, puede ir dejándola ahí o levantar la manito acá abajo. Profe, yo igual tengo una consulta. Estaba pensando si debido, o sea, no sé si normalmente o debido al tema de que ahora se hace clases online y todo eso, se utilizan muchos programas, por ejemplo, de computador para hacer algunos diseños como en 3D y cosas así, ¿o no? Sí, sí, es buena la pregunta. Sí, siempre se han ocupado. Ahora se corrige más en pantalla. Nosotros ocupamos herramientas también online para colgar las láminas que antes colgábamos en la sala, las colgamos virtualmente en un espacio para ir corrigiendo y así como estamos viendo esta imagen, podríamos estar viendo una lámina de algún estudiante y comentando encima y ponemos las notas y dejamos los comentarios en ese espacio, ¿cierto? Hay distintas herramientas. Y con respecto al diseño, sí, el diseño es, obviamente, tenemos que ir con los tiempos y diseñamos en 3 dimensiones, en 3D. Esos programas se aprenden, no hay que aprenderlos por tu cuenta, sino que se aprenden en su debido semestre, digamos. Hay cursos especiales para eso y la verdad es que es bien entretenido porque es una manera de conectarte también con los tiempos. Eh, las maquetas son importantes, siguen siendo importantes. Quiero hacer ese paralelo entre las maquetas y el software. El software es para representar, o sea, me imagino algo, lo represento a través del software que me da una imagen atractiva, digamos, más parecida a la realidad. Pero en la maqueta tú ves el tamaño, tú lo palpas, entiendes mejor las proporciones que
que solamente usando software. Es algo totalmente complementario. Así que sí, se ocupan y harto. Qué interesante igual saber que se pueden ir aprendiendo como en el fondo representarlo tanto ya sea como físicamente como también de forma por internet, o sea, usando estos programas. Sí. Y profe, también Nati consulta si también se aprende algo de fotografía durante la carrera. Sí, sí y no. O sea, sí, porque la fotografía es una herramienta de representación. Nosotros queremos dejar registro de los lugares que visitamos para hacer un proyecto. Los proyectos tienen lugar, tenemos que visitarlos, los registramos en fotografía, los registramos en croquis, de otras maneras. Y hay cursos de fotografía, pero no están exclusivamente asociados a la carrera, sino que están dentro de la facultad, en este caso la Facultad de Arquitectura y Artes. Existen cursos de fotografía como optativos, pero de todas maneras, yo te diría que más de la mitad de los estudiantes de arquitectura están involucrados hasta en algún grado con la fotografía, algunos con cámaras. En los últimos años no sé, logran obtener una cámara más profesional y otros hacen cursos por su cuenta y otros toman estos ramos optativos para poder estudiar fotografía y es muy útil como herramienta también para el desempeño profesional. ¿Sí? Es una herramienta muy útil. Bien, también tenemos otra consulta de Melanie que pregunta si en la carrera de arquitectura abordan el tema de la planificación urbana. Por ejemplo, diseñan edificios teniendo en cuenta a qué tipo de desastres naturales podrían enfrentarse en el futuro o si eso ya entra en trabajo de ingenieros, por ejemplo. No, eso también tiene que ver con la arquitectura. El diseño urbano es parte de la formación de los arquitectos y en la carrera en la Austral se ocurren en el cuarto año, que es séptimo y octavo semestre de la carrera. Es totalmente dedicada al diseño urbano, al análisis, ¿cierto? Y los factores de riesgo como desastres naturales, inundaciones, terremotos y otros factores climáticos y también de origen humano también se toman en cuenta para diseñar ciudades. Lo interesante es que cuando la pregunta incluye a los ingenieros, sí, por supuesto, los ingenieros son muy importantes, pero ahí lo importante, quizá más importante, es el elemento de participación ciudadana en el diseño urbano. O sea, también se aprende ese tipo de cosas, como ¿quién mejor que una persona que vive en el lugar sabe cómo se comporta el lugar o cómo se ha comportado a lo largo del tiempo? No como el único insumo para diseñar una ciudad o un barrio o una calle, sino más bien como un elemento a considerar cuando se elaboran los diseños. Entonces, bien complejo, pero en el sentido no de difícil, sino que complejo en el sentido de que se van incorporando varios mundos al diseño urbano. Así que sí, está incorporado en la formación del arquitecto. Y profesor, también tenemos una consulta de Claudia que consulta si existe alguna asignatura de tallados y menciona lo difícil que sería tallar dovelas. ¿Tallar velas? O no, no es vela la pregunta. No, No, mira, no. si existe una asignatura de tallados lo principal. Sí, no existe como propiamente tal. Podría existir algo similar, de nuevo, en la oferta de la facultad, porque ustedes como la carrera de arquitectura, como parte integrante de la Facultad de Arquitectura y Artes, te permite tomar ramos optativos que le dan a carreras como artes visuales o como audiovisual, o sea, todas las carreras, música y cuál otra me falta, y diseño a secas. Entonces, todas esas carreras tienen acceso a unos optativos que son a partir, me parece, de segundo año en adelante. Y en esos optativos hay fotografía, como les decía, eventualmente puede haber algún curso detallado, pero esas inquietudes y las traes del colegio son como decía, es interesante, esas inquietudes e intereses son muy canalizables a través de una carrera como arquitectura. Si es que no te interesa ser un artista del tallado, digamos,
hacer escultura, si es que no te ves haciendo eso de aquí a muchos años, bueno, arquitectura canaliza esos intereses, esa idea de trabajar con materiales, de moldear, de dar forma, eso se da en arquitectura. Y como te digo, bueno, y ya como en lo más práctico, pueden haber optativos de condiciones como de temas similares para toda la facultad. Y profesor, también Nati consulta si en su área laboral ha hecho algún diseño aquí en Puerto Montt. No, he hecho en Valdivia, en la Patagonia, como para ir a verlo, dices tú. Me encantaría que me encargaran algo, saliera un concurso. Ojalá que saque la sede de Puerto Montt un concurso para algún edificio. No sé si lo harán próximamente. Ahí nosotros concursamos. Generalmente hemos concursado entre los profesores, todos los profesores, y es bueno porque nos invitan. Así que ojalá que salga un concurso pronto. Estaría bueno. Claro, Nati comenta que sería lindo como para ver la estética y todo eso. Y, y Bárbara también hace una consulta que dice cuál cree que ha sido su mejor diseño. Perdón lo que me ría, no, es que es como, sí, pues en realidad la conversación gira en torno a mi propia experiencia. Sí, no, yo no recomendaría, no, podría decirle en mi casa, donde estoy ahora, eh, pero es un tema de ego que a nosotros nos complica a los arquitectos, tenemos problemas con el ego, así que yo les recomendaría ver arquitectos chilenos, por ejemplo, volvamos a Puerto Montt, el que tienen más cerca ahí es el Premio Nacional Eduardo Rojas, que es un profesor académico extraordinario, que no es una calificativo, sino que es un cargo, digamos. Es académico extraordinario de la Universidad Austral, de la Escuela de Arquitectura, y él es premio nacional y tiene obras en Puerto Montt, pero quizás su volumen de obra más importante está en Chiloé, en Castro, en Ancud. Así que vean, googleen a Eduard Rojas y ahí es una arquitectura, es bien particular también, no es, pero sí tiene que ver con el lugar, que es otra de las cosas que nosotros incentivamos en la escuela, la pertinencia de la arquitectura con el lugar, no estos edificios como estas torres modernas que se instalan en la costanera en Puerto Montt. No, como ese, no, esa no Sí. es la idea. Sí. Y Claudia también consulta que cuál fue el proyecto en que participó en Valdivia. Eh, Participé en un INACAP que se hizo desde Santiago. Participé inicialmente en un INACAP, el INACAP Valdivia, que lo hizo, yo trabajaba en esa oficina y me tocó participar en ese proyecto. He participado en concursos, hemos sacado algunos lugares en concursos de arquitectura, pero ahora también estoy dedicado a hacer vivienda unifamiliar en casa, en Valdivia. Pero en realidad mi primera, mi prioridad es la universidad. Estos son, como decía la presentación, son en el tiempo libre que me queda, que es muy poco. Me dedico a concursos de arquitectura y a hacer viviendas en Valdivia. Así que igual pueden sí, esto, igual es re fácil. Ponen mi nombre y casa o algo así y algo les va a salir. Ahí para que revisen si alguien quiere conocer más. Y también tenemos una consulta de Alexander que pregunta si en arquitectura se trabaja mucho con el Revit o más con el AutoCAD. Supongo que son programas, ¿o no? Sí, es que el Revit y el AutoCAD son de la misma empresa. El Revit, de hecho, contiene el AutoCAD de alguna manera. El Revit, a ver, son programas que se aprenden en la escuela. El Revit no es el único, es un programa que corresponde a los software de Building Information Model, modelamiento de información del edificio en español, del BIM, el famoso BIM, que se llama B larga y M, BIM. No es el único programa, también está el ArchiCAD, que en el fondo son programas que no solamente tú modelas en 3 dimensiones el edificio, sino que te preocupas de ver dónde van las cañerías, dónde van los sistemas eléctricos, las redes, cómo se construyen los materiales, te arroja toda la información.
el AutoCAD es un programa más básico, es como dibujo plano, como dibujar un plano, no en 3 dimensiones, sino que en 2 dimensiones. Pero el Revit en este caso también te arroja planos, porque es un programa más completo. Eso lo ven a partir de tercer año en la escuela. Y es una buena herramienta para empezar a trabajar. O sea, en términos de buscar trabajo, es una herramienta que sirve mucho para el currículum cuando empiezas a buscar pega, el manejo de estos software. Bien, y para ir cerrando de a poco, también tenemos otra consulta de Claudia que pregunta cuál es su estilo arquitectónico favorito. Qué buena pregunta. Yo acá tengo aquí también es como la pregunta de si la definición de arquitectura hace un arquitecto y te salen 100 definiciones. De partida a mí no me gusta hablar de estilos. Yo creo que a pocos arquitectos, solamente un arquitecto que le quiere vender un proyecto, así como vender una idea a algún cliente o a alguna persona, le hablaría de estilos como para seducir. Pero en realidad en la formación del arquitecto la palabra estilos es una deformación. Es como para poder hablar un lenguaje más coloquial. En realidad nosotros no trabajamos con estilos. El resultado puede ser similar a un estilo, ya hablemos de moderno, eh, sureño, loco, como le quieran llamar. Pero en realidad nosotros no trabajamos con estilos, trabajamos con diseños. Los diseños son únicos, uno después de otro son diferentes. Entonces, uno tiene líneas de trabajo, a lo mejor trabaja, por ejemplo, hay arquitectos que les gusta trabajar mucho con curvas, ya, otros trabajan con madera, otros trabajan con unos materiales específicos, con hormigón, otros trabajan con mucha línea recta, pero no son estilos, son maneras de entender el mundo y de traducirlos en diseños de arquitectura. Eh, Así que yo personalmente no tengo estilos. Y yo creo que muchos arquitectos, no sé si todos, ¿para qué me voy a casar con esa idea? Pero yo creo que la mayoría no te va a poder hablar de estilos si hablamos en términos más académicos. Eh, una inmobiliaria hablaría de estilos, ¿cierto? Alguien que te quiere vender un proyecto, este edificio es estilo tanto, pase a ver los departamentos. Eso tiene que ver más con el estilo. Sí, aquí Nati comenta que ha visto esa clase de edificios como en Singapur y Canadá, que da como miedo que se caigan los edificios. Y, y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, eh, que ya sería como la última, sino para ir cerrando. Em, También les recuerdo a los estudiantes que les voy a compartir nuevamente la encuesta de satisfacción para que contesten qué tal les ha parecido la conversación que hemos tenido, ¿cierto? Si les gustó la experiencia o no. Así que igual aprovecho para agradecerle al profesor por todas sus palabras, por toda su disposición a contestar todas las preguntas de las y los estudiantes y también gracias a ellos de que hicieron bastantes consultas. Ojalá que les haya servido bastante para ir orientándose más sobre la carrera. Igual vino bastante gente, así que me imagino que hay varios interesados y que quizá el otro año puedan estar ahí en la escuela. Así que, profesor, quería saber si puede dejar algunas palabras de despedida para las y los estudiantes. Sí, gracias por la participación y por las preguntas. Para mí esto es difícil transmitirles en este poco tiempo y sobre todo de esta manera virtual las ideas. Quiero decir que no puse obras mías por lo mismo que hablábamos del tema del ego y el pudor un poco. Nunca pensé en poner, solamente contarles la experiencia, pero sí, si quieren contactarse o algo pueden googlear, van a encontrar mi página, igual está la información. Pero agradecer el espacio y espero que les haya servido para aclarar a quienes realmente les interesa para encauzar esos intereses. Así que cuando necesiten pueden contar conmigo para atender consultas. Y Gracias. profesor, también sobre eso, no sé si podría dejar algún correo donde los estudiantes, si es que les surge alguna duda, lo puedan contactar más adelante. Sí, me voy al chat. Ya, muchas gracias. Y por mientras les recuerdo a los chicos y chicas que si las que puedan y las que quieran, prendan su cámara para que dejemos un registro de la sesión que tuvimos hoy día, así que para que tomemos una foto. Así que a ver Ahí. si alguien prende su cámara.
Y bueno, igual está lleno de gracias en el chat, así que espero que les haya servido bastante la experiencia del profesor. Bueno, no sé si alguien va a prender su cámara, si no, igual tomemos. A ver, hay alguien parece que lo aprendió. Gracias, Nicolás. No sé si alguien más. Y ahí se van conectando a poco. Ya, ya. Ya, muchas gracias a las personas que prendieron la cámara. A la cuenta de 3 vamos a tomar la foto para que sonrían. Así que 1, 2, 3. Ya, muchas gracias. Ahora voy a revisar que salió bien. A ver. Ya, está bien. Así que de verdad, muchas gracias a todas y todas por su participación. Por lo que leo en el chat, quedaron bastante satisfechos y contentos. Así que igual nuevamente gracias, profesor, por sus palabras. Espero que también les haya servido bastante y que los pueda orientar para lo que viene ya a fin de año. Y que ojalá todo les salga súper bien. Así que gracias, profesor, y también espero que en lo que queda de semana también les vaya súper bien. Y a los estudiantes que recuerden que durante esta semana y también después de la del 18 van a seguir como las charlas para que ahí vayan a las que les interesen y todo eso. Así que muchas gracias a todas y todos por su participación y ahí nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Y que le vaya muy bien, profesor. Espero que salga todo Gracias. bien en la escuela. Así que Gracias muchas igual a ustedes. gracias. Chao, Gracias, que chao. estén muy bien. Chao a todos y todas.